Hola, profe, mi nombre es Juliana Palma y bueno, entonces la primera pregunta dice, ¿en qué consiste el estudio de la filosofía de la naturaleza? La filosofía de la naturaleza básicamente se pregunta por cuáles son las interacciones de nosotros con el mundo natural o las interacciones en el mundo natural o físico. Entonces siempre es desde una perspectiva ética. También, o sea, la filosofía de la naturaleza estudia el ser como tal y los modos de ser. Es decir, que hay una parte de la naturaleza que es bueno, como la parte metafísica y se pregunta por la esencia de ese ser. ¿Sí? ¿Qué es lo que lo hace ser? Entonces, pues bueno, básicamente es eso. La segunda pregunta es de qué sujetos hacen parte de la esfera de consideración moral de la deontología y cuáles no y por qué. Bueno, entonces la deontología nace de una corriente política que es el contractualismo, ¿sí? Entonces la deontología dice que son las acciones, sin importar las consecuencias, deben ser morales, deben ser éticas. Entonces el principal exponente es Kant y Kant dice, bueno, él tiene pues un imperativo, primer imperativo categórico es que todos debemos actuar, o sea, que para que algo sea verdadero, porque eso es lo que se pregunta la ética, como qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Dice que para que algo sea verdadero y sea ético tiene que ser universal, tiene que ser verdad en todo tiempo, en todo momento, para todas las personas, siempre. Entonces eso es lo que tiene que hacer, o sea, esa es la fundación de la ética. Y que en eso se tiene que basar. Bueno, entonces, para que algo sea verdad, es que siempre que tiene que ser deseable en lo que te decía. El segundo es que las personas, los seres humanos, son, tienen dignidad y son fines en sí mismos. O sea, ellos no son medios de nada y no se puede usar a otra persona porque ellos mismos tienen dignidad. Entonces, bueno, pues esto se ve como tú explicabas en la esclavitud y todo eso. Eh, bueno, ¿qué no, digamos aquí, cuáles son los seres que ellos no integran? En general, o sea, la deontología se basa en seres racionales. Entonces, las personas pues son las personas que piensan, que tienen conciencia de sí mismos, y no sé qué. En este caso estarían dejando de lado los animales, digamos, los nichos ecológicos. Eh, Eso los estarían dejando de lado. ¿Por qué? Porque no son seres racionales, porque no son fines en sí mismos, sino son medios para alcanzar un fin. Eso, bueno, eso por esa parte. Además, pues yo creo que es porque tampoco, como no piensan para tener las decisiones y todo eso, para tomar decisiones, pues por eso no les aplica la ley ética, la ley moral. Eso es lo que yo considero. La segunda pregunta dice, ¿qué sujetos hacen parte de la esfera de consideración moral del utilitarismo y cuáles no? ¿Por qué? Bueno, entonces el utilitarismo básicamente se basa en que el fin tiene que ser la mayor cantidad de las acciones, tiene que ser la mayor cantidad de felicidad y la menor cantidad de dolor. Siempre hay fines, hay placeres pues más deseables que otros porque, digamos, él hace la analogía con los cerdos y que no nos podemos quedar solo en los placeres de los animales, que es como el placer sexual, el de la comida y todo eso, sino como los del intelecto, usted ese término. Bueno, eso es el utilitarismo, más o menos. Mm, ¿Qué pasa? ¿A quiénes están dejando de lado? Pues en primer lugar, él dice que los placeres de los cerdos no satisfacen la concepción de felicidad que tienen los seres humanos. Por lo que yo te decía que hay placeres más deseables. ¿Esto qué quiere decir? O sea, yo creo que están dejando de lado también personas que no conocen otros placeres, que solo han conocido eh, sus placeres físicos. Digamos, yo estaba pensando en los niños salvajes, que son niños que por algún motivo se han perdido en la selva, los han abandonado o los dejan encerrados, no tienen contacto con nadie, no hablan con nadie, se crean con animales básicamente. Y hay bastantes casos pues desde hace muchísimo tiempo. Entonces ellos no tienen contacto con otras personas y entonces ahí también el utilitarismo dice que o sea, la mayor felicidad tiene que ser para que yo pueda darle, que mis acciones beneficien y hagan felices también a las acciones de los demás, ¿sí? Como
buscar siempre la felicidad de los otros por encima del propio, ¿sí? Y que si todos pensáramos eso, todos seríamos felices, porque se busca primero pues el interés de ellos. Bueno, entonces yo siento que aquí estos niños que no tienen con quién hablar, que ellos no se han podido comunicar de esta manera, pues no tendrían a quién hacer felices, ¿sí? O sea, no tendrían una persona a la cual hacer feliz o no tendrían intereses propios que como lo de la moralidad de abnegación por la felicidad de otras personas, porque ellos además generalmente ni siquiera son seres racionales. Entonces eso también puede afectar, digamos, pensar y todo eso. Por otro lado, eso es de Mill, por esa parte. Singer, él habla de los derechos, pues, de los animales y se basa en el principio de igualdad, de que tenemos que, o sea, que nosotros, o sea, los animales que se han ganado, digamos, privilegios en el mundo son los que se pueden considerar como personas, o sea, tipo los perros y los gatos, ¿sí? Pero los otros, digamos, las vacas, los cerdos, los otros animales que se comen, no tendrían estas, digamos que beneficios, por así decirlo. Entonces, aquí, a ver, como que él dice que hay una doctrina de la santidad de la vida humana y es que la vida de las personas vale mucho más que la de un animal y por tanto pues es más grave matar a un ser humano que un animal. Pero pues él dice que esto no debería ser así por el principio de igualdad, porque ellos también son seres vivientes, ellos también son seres que sienten, que son seres sensibles, que tienen intereses y que nosotros deberíamos preocuparnos por eso y velar, digamos, que sus derechos de alguna manera sean valiosos. Y pues entonces, en resumidas cuentas, yo siento que los que no están usando, los que se quedan por fuera de la consideración del utilitarismo son los seres no, como que no sienten, digamos, los no sensibles, ¿sí? Entonces, bueno, el cuarto punto es una noticia que podamos relacionar. Entonces, la noticia es del año 2018, publicada en El Tiempo y se llama Declaran la Amazonía sujeta a derechos para atacar la deforestación. Entonces, yo escogí esta noticia porque obviamente no solo mueren los árboles, pues que se talan o que se queman y eso, sino los animales, los nichos que están pasando por ahí. ¿M? Entonces, dicen que, eh, que había como el 25% para el 2015 de deforestación del Amazonas, o sea, eso es demasiado. Y dice aquí que la Corte Constitucional declaró al río Atrato que se reconoce a la Amazonía colombiana como entidad sujeta a derechos. Y además, pues ellos ganan una tutela para la protección de los derechos del medio ambiente. Entonces, bueno, desde la postura de Kant, él decía que, y la deontología, él decía que la ley se debería basar en la dignidad humana eh, y en la ley ética, ¿sí? Entonces, el derecho se debería basar en eso. Entonces, por ende, como él no tiene en cuenta, o sea, la deontología no tiene en cuenta que los animales y otros seres que se consideran medios para un fin, no fines en sí mismos, no serían sujetos de derechos porque por ese sentido pues no serían conscientes de sí mismos, no serían racionales. Entonces, al ser medios y no fines en sí mismos, no tendrían derechos. Por lo tanto, considero que Kant aquí, él no, pues, sí, como que no apoyaría esta decisión y yo creo que en vez de eso, él hubiera dicho como no, sí, pueden ser, o sea, hubiera dicho a las empresas que hacen parte de todo este proceso de deforestación, de buscar que petróleo, que muchas cosas más, que los cultivos ilícitos, les hubiera dado el beneficio a ellos, a esas empresas, a esas personas, porque están usando la naturaleza como un fin para ellos como personas, ¿sí? Como por sus intereses. Bueno, y por el utilitarismo, siento que sería como lo opuesto. Y entonces aquí, digamos, desde la postura de Singer, eh, o sea, sería fundamental y ellos hubieran apoyado la decisión de la Corte Constitucional de declarar la Amazonía como sujeta de derechos,
como que además en la noticia comentan que les dieron un plazo de 4 meses para cerrar empresas, para acercar sitios, como para tratar de hacer que la naturaleza pues vuelva a crecer, digamos. Pero pues eso es demasiado, demasiado y eso no crece tan rápido. Bueno, el caso es que yo considero que Singer eh, le hubiera apoyado demasiado esto porque son, o sea, los intereses tienen que valer porque son animales, porque son seres sintientes, eh, que les duele, que mueren quemados, vivos, mueren de sed, mueren de calor. Digamos, Singer dice, y cito, dice, los intereses de cada ser afectado por una acción han de tenerse en cuenta y considerarse tan importantes como los de cualquier otro ser. Eso significa que es tan importante que el pajarito se hubiera muerto a que se hubiera muerto un jaguar, a que se hubiera muerto un ser humano, porque son sus propios intereses los que se ven afectados y ellos deberían tener derechos. Eh, entonces, no es un principio de igualdad, no es por encima, hay los intereses de estos trabajadores a los intereses de los animales, porque ellos se ven afectados por esta acción. Entonces, yo considero que la posición que tendrían los utilitaristas sería, los de Singer, sería defender mm, los intereses de estos animales y estos seres vivos y pues el ecosistema y el nicho biológico en general. No obstante, como ya lo había mencionado, los utilitaristas clásicos dicen que la vida de una persona vale más que la de un animal. Entonces, teniendo en cuenta la noticia, yo creo que si en esa tala de árboles, en esos fuegos que queman em, esos incendios forestales, hubiera muerto un ser humano, ahí la acción del Estado, de las entidades que defienden pues toda esta parte del ambiente y de los derechos humanos y todo eso, hubieran reaccionado más rápido y no se hubieran tenido que poner tutelas, que ir hasta o sea, que llegar a que la instancia de la Corte Constitucional. Entonces considero que, o sea, ellos se hubieran preocupado más si hubiera muerto un ser humano que si hubiera muerto una persona. Pero yo creo que ellos, considerando todo lo que implica el cambio climático, todos los beneficios que le trae al ser humano, pues poniéndolo desde ese sentido, pues si ellos fueran medios, todos los beneficios que les trae al ser humano tener un ecosistema sano y un ecosistema al tamaño del Amazonas, ellos considerarían que esa es una felicidad mayor a la de, y pues beneficio mayor y más importante que a los de solo unos productores y unas empresas que se están tratando de beneficiar a coste del mundo entero, porque el Amazonas también se conoce como el pulmón del mundo. Entonces yo considero pues que esa sería la posición de los utilitaristas clásicos.